chat. Me presento, soy Rocío Villarreal, soy fundadora de Capacitadas AC, una organización sin fines de lucro, y trabajamos con mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad, en su mayoría empleadas del hogar, y lo que hacemos es darles herramientas para que a través de su trabajo ellas puedan tener acceso a un mejor nivel de vida. Capacitadas tiene como misión dignificar y profesionalizar el trabajo del hogar. Y bueno, les agradecemos mucho su presencia esta noche en este espacio que creamos junto con Hogar Justo Hogar, para hablar de este tema, pues que está en la mente de muchísimos empleadores, que es qué está pasando con los cambios y las reformas en la ley, con los contratos, en fin, ¿no? O sea, qué ajustes tenemos que hacer como empleadores en cuanto a nuestra relación laboral con nuestras colaboradoras en casa. Y me permito presentar al licenciado Claudio Saucedo. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios en maestrías por el ITAM. Su práctica profesional es muy interesante, solo voy a mencionar algunos aspectos muy importantes. Colaboró, por ejemplo, en la Presidencia de la República y en las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y Economía, en áreas directivas especializadas en temas laborales, internacionales, económicos, de comercio exterior, inversión extranjera, así como de acceso a la información pública gubernamental. El licenciado Claudio también ha participado activamente en foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo. Hace más de 5 años fundó Hogar Justo Hogar AC, que es una organización que se encarga de reconocer, promover y hacer valer los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, así como de implementar estrategias de comunicación con las personas empleadoras para incidir en relaciones justas entre ambas partes y además en una incidencia legislativa. También es socio fundador desde el 2016 del despacho Saupag Abogados. Bienvenido, Claudio, qué gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación, por darme la oportunidad de compartir nuestra experiencia desde la Asociación Civil Hogar Justo Hogar. Antes estábamos viendo los videos de ustedes, de Capacitadas, y en verdad también hacen ustedes una labor muy importante, tanto para las personas trabajadoras del hogar como para las empleadoras, para tener una mejor relación de trabajo, que eso es lo que es, ¿no? Básicamente, una relación de trabajo remunerado. Entonces, pues estoy a sus órdenes para atender dudas. Ahorita yo iniciaré un poco con lo que ha pasado. No me quiero detener con los temas jurídicos porque entiendo ya son las 8 de la noche. Exacto. Y más Sí. bien yo creo que enfocarnos en los beneficios para las personas empleadoras de contar con seguridad social, ¿no? Las trabajadoras del hogar, y también de contar con un contrato, ¿no? Afortunadamente ya hay varios modelos de contrato. Ustedes están desarrollando uno muy sencillo que precisamente reúne las principales características, ¿no? Porque con las reformas, como tú bien comentabas, ya es obligatorio tener un contrato, ya es obligatorio pues otorgar aguinaldo, seguridad social, vacaciones, días de descanso obligatorio, es decir, todo lo que un trabajador formal recibe. Entonces, creo que de los principales beneficios al contar con un contrato es precisamente tener la certeza entre ambas partes de que ahora sí que los derechos y obligaciones tanto de la persona trabajadora como de la persona empleadora, ¿no? Que quede claro qué es lo que tienen que hacer, los horarios, porque, bueno, tenemos casos, ¿no? Y aquí podríamos platicar horas de los casos que tenemos positivos y también casos negativos de este trabajo, ¿no? Per se, ¿no? Es un sector vulnerable, digamos, por definición, desgraciadamente, principalmente mujeres que migran de los estados del sur-sureste del país, ¿no? Que son los más pobres, y se ubican en las principales ciudades del país o en las zonas metropolitanas. Entonces, sí, eh,
tenemos que cambiar el paradigma de cómo vemos esta relación laboral, ¿no? Claro. Es decir, no es un apoyo, no es pues un favor, una dádiva, Claro. es un trabajo que se Sí, sí, remunera y que todos tienen derechos y obligaciones. claro. Entonces, Claudio, sí, cuéntanos por favor de dónde viene. Yo sé que hay otros países que nos llevan la ventaja en América Latina, pero cuéntanos de dónde viene esta obligatoriedad de hacer formal el trabajo del hogar. pues mira, Rocío, básicamente de tres instrumentos legales. El convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que tomó muchos años. Ese convenio se firmó digamos, en la OIT hace 10 años. Después México lo firmó, pero tardó 6 años, es decir, la administración pasada lo guardó en el cajón, no hicieron nada, y a partir de esta administración ya se ratificó el convenio y apenas está en vigor a partir de este 3 de julio que pasó. O sea, apenas inicia este convenio, se tiene que hacer una revisión dentro de un año, ¿no? De cómo van las cosas, pero lo más interesante es que lo que dice el convenio, ya nuestras leyes están reformadas desde el año pasado. Es decir, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, que ahorita platicaremos un poco, precisamente de cumplir con las obligaciones del convenio. Esa parte está muy bien y muy interesante porque, digamos, en papel ya tenemos lo que se tiene que hacer. Ahora Ok. viene el cambio del paradigma en la sociedad y Ujú, la implementación por parte de las autoridades de cómo van a hacer, cómo van a revisar que existan estos contratos. O sea, ujú, todavía hay mucho camino por andar, pero ujú, las disposiciones jurídicas ahí están ujú. y el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento, ¿no? Ese es un principio básico jurídico. Entonces, ya después también de muchos años de incidir en el Congreso para reformar estas leyes y también en paralelo con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que se dio el 5 de diciembre de 2018, en donde precisamente se genera esta instrucción propiamente al IMSS para iniciar este programa piloto de aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar. Entonces, digamos que esos son los tres instrumentos, ¿no? La Ley Federal del Trabajo ya reformada el año pasado, el convenio 189 apenas ratificado y que tiene obligaciones el gobierno mexicano respecto a ese convenio. Claro, esas obligaciones, la mayoría digamos que ya están cumplidas porque la terminología del convenio internacional es las partes, refiriéndose a los países, tienen que adoptar las medidas para que exista un contrato, ¿no? Por ejemplo, obligatorio. Bueno, eso ya lo tenemos en nuestra ley, ya se especifica en el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo todos los derechos y obligaciones para las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Desde la propia definición, ¿quién es una persona trabajadora del hogar, no? Pues básicamente a alguien que hace tareas de aseo, de cuidado, incluso de cuidado de personas, cuidado de mascotas, limpieza, ¿no? Y que recibe un salario a cambio y que no implica para la persona empleadora un beneficio económico, sino que se da simplemente para poder las personas empleadoras también salir a trabajar, también poder hacer sus rutinas, mientras que alguien hace este trabajo del hogar, ¿no? Claudio, tengo muchas preguntas. De entrada me dices, ya están los tres instrumentos legales, están alineados, ¿no? O sea, se fueron trabajando en paralelo y la cereza del pastel es la ratificación de este convenio 189, ¿no? Correcto. Así, o sea, mi primera pregunta, como poniéndome en el papel de la empleadora,
tú dices, y lo has dicho un par de veces, hay que cambiar el paradigma, ¿no? Obviamente esto es pues algo muy, para México, muy reciente, o sea, está recién salidito del horno, ¿no? Así Y es. así como la Suprema Corte de Justicia le dijo al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienes 3 años para llevar a cabo este tema, nosotros los empleadores tenemos un tiempo, tenemos un margen de acción para poder hacer estos cambios o era de ayer y mañana las tengo que tener con contrato, etcétera, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Sí, ¿Hay un margen de tiempo para poder procesarlo? pues mira, respecto a tu primera pregunta, eh, nada más te confirmo, son 2 años. La Suprema Corte dio 2 años que se cumplieron en abril de este año. Y precisamente es ahí donde entramos la organización y otras organizaciones de la sociedad civil, porque el Congreso no ha reformado la letra chiquita, digamos, que implica ya tener obligatorio la seguridad social. Al día de hoy, el aseguramiento es voluntario a través de este programa piloto. Sí, sí. Y las cifras son importantes porque con la ley anterior del IMSS, digamos de 1997 a 2018, existía un registro de 3,000 personas trabajadoras del hogar, más o menos, pero con el seguro, con el régimen voluntario, no con el régimen obligatorio, lo Sí. cual no es ni la mitad de lo que ofrece el régimen obligatorio. Y Ujú. existían alrededor de 3,000. Con el programa piloto que inició el 1 de abril de 2019, a la fecha, a la semana pasada, existen ya más de 30,000 personas trabajadoras del hogar y sus beneficiarios, porque como todo trabajador, sus beneficiarios son padres, hijos, pareja, esposo, esposa, ¿no? Esos son los beneficiarios de quien está asegurado. Entonces, eso es un buen número, pero si lo comparamos con el universo de 2,3 millones de personas que hacen este trabajo, pues todavía está cuesta arriba, ¿no? Entonces, ya el Congreso ya está en falta, porque Ujú. todavía no emite la reforma a la Ley de Seguridad Social. Entonces, apenas iniciaron el periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, y pues ahí estaremos incidiendo en el legislativo para que cumplan con esta indicación de que tenían 2 años para hacerlo. Y respecto a tu otra pregunta, es muy interesante, porque, pues sí, era desde ayer, era desde hace 10 años, era desde hace 20 años, ¿no? O sea, es decir, esta situación de reconocer este trabajo y cumplir, digamos, con las disposiciones pues, elementales o básicas de la Ley Federal del Trabajo, pues no se hacían, ¿no? O sea, es decir, igual el contrato, así el papelito, pues tal vez no sea necesario, pero si les otorgas aguinaldo, descansos obligatorios, prima vacacional, pago de horas extras, seguridad social, pues igual no necesitas el contrato, pero el problema es que nadie o básicamente el 1% tienen un contrato. De este 2,300,000, el 1% tiene contrato. Ahora ya es obligatorio. Y como comentaba al principio, el reto para el gobierno y para la sociedad y para las organizaciones es permear, visibilizar, eh, difundir la información, ¿no? Como se pueda, ¿no? Nosotros como organización pues tenemos ahí eh, pues campañas o participaciones en radio. Por ejemplo, yo todos los lunes, bueno, ahora van a ser los viernes, en una estación de radio en Monterrey, pues platicamos siempre de este tema, 10, 15 minutos, pero pues también con campañas como el back que tengo acá atrás aquí en mi oficina, ¿no? En el Zoom, es una nueva campaña que se llama Contrato Digno, que es de la Organización de Estados Americanos. Básicamente, el nombre es interesante porque es contrato digno. Es decir, es un juego de palabras. Por un lado el contrato y luego el trato Claro, digno, ¿no? Que es sí. como lo fundamental del convenio 189, ¿no?
Entonces, pues ya se tenía que hacer desde hace muchos años, pero la Ok, propia ley discriminaba, entonces claro, es muy difícil. claro. Sí, el cambio de paradigma tenía que venir de las instituciones adecuadas, ¿no? A ver, Claro. Claudio, si quieres, dinos qué es, o sea, entiendo que el contrato es el pilar de que es el que va a venir a como a mostrar cuáles son los cambios más importantes que se dan, ¿no? O sea, el primero Claro, por sí mismo es una hojita donde tú y yo firmamos y nos comprometemos. ¿A qué te comprometes tú y a qué me comprometo yo, no? claro. Y entonces, ¿qué debe de tener el contrato? Sí, mira, si me permites para hacerlo más gráfico, Sí. voy a compartir pantalla para que vean y me voy a meter, aquí ya lo tengo yo, a la Ley Federal del Trabajo. Aquí, como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que tiene que tener el contrato? Aquí. Básicamente, bueno, estos son los derechos, ¿no? Estos son los derechos de los que hablábamos, de a qué tienen derecho las personas trabajadoras del hogar. E incluso se aclara, ¿no? Y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del Seguro Social. Platicábamos vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, aguinaldo y cualquier otra prestación que se pudieran pactar entre las partes. Porque nosotros tenemos digamos, en nuestra cabeza, ¿no? A veces que cuando te contratan o cuando buscas trabajo te dicen, vamos, te vamos a ofrecer las prestaciones de ley. Las prestaciones de ley es lo mínimo que debes de ofrecer y otorgar. Ya, si tú quieres acordar otras cosas con la persona trabajadora, y en este caso trabajadora del hogar, pues ya depende de las partes, ¿no? Entonces, esto es los derechos a que tienen las personas trabajadoras del hogar. Por ejemplo, el artículo 335 que dice la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales. Eso también ya está hecho. Ya la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a partir de este año ya estableció un salario mínimo profesional que es de alrededor de 155 pesos. Digo, haciendo los análisis y los estudios, pues bueno, es un mínimo, ¿no? Sabemos que en la realidad, en ciertas zonas del país, pues es más, o en ciertas zonas como Chiapas, pues es menos, ¿no? La retribución. Pero ya existe también un salario base, un salario Claro. mínimo. Digamos que estas son los derechos. ¿Y qué tiene que tener el contrato? Ya atendiendo a tu pregunta específica. Pues aquí está, ¿no? El artículo 331 ter establece lo que debe de incluir como mínimo, ¿no? Volvemos al tema este es el piso. El nombre y apellidos de la persona, tanto empleadora como trabajadora del hogar, la dirección del lugar del trabajo, ¿no? Donde se va a realizar la actividad, la fecha de inicio del contrato, si es que es por un periodo específico o como sucede por tiempo indeterminado, que también es una práctica en general de los contratos laborales, el tipo de trabajo por realizar. Esto es muy importante porque aquí se pueden ir a detalle la persona empleadora de qué es lo que quiere, ¿no? La persona empleadora que haga la trabajadora. Entonces, el tipo de trabajo por realizar. Claudio, se puede poner que me resuelva la vida? ¿Eso se puede poner en el contrato? Pues sí, sí, de que se puede, pero habrá que ver si es posible, como dicen por ahí, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible. Es que es tan Este, extenso las actividades que hacen claro, las pero por lo trabajadoras del menos, exacto, hogar. es tan extenso, pero por eso es muy importante. Por ejemplo, en los videos que veíamos hace rato, Rocío, pues son muy prácticos, muy importantes y son 3, 4 actividades más todas las que faltan, ¿no? Pero por eso es importante describir
nosotros tenemos contratos pues, básicamente es llenar fill in the blanks, ¿no? Como en inglés, para poner palomita de esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, ¿no? O sea, eso ya depende de lo que quiere la persona empleadora, ¿no? La remuneración, ¿no? ¿Cuánto te voy a pagar? El cálculo de la misma, porque te incluye ya el día de descanso obligatorio, ¿no? Que es el domingo, preferencialmente. Y cuándo te voy a pagar, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Sabemos que las condiciones están, pues, para pagar a la semana, ¿no? Básicamente cuando se trata de este trabajo, ¿no? Las horas de trabajo, ¿no? O sea, existe una ley, siempre ha existido, pues, una jornada diurna de 8 horas, ¿no? Y ya lo demás, pues, se paga con horas extras, porque pues, también conocemos muchos casos de abuso, pues desde las 6 hasta las 12 de la noche están trabajando, ¿no? Pues eso es complicado y eso no debe ser realmente, ¿no? Las vacaciones anuales pagadas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Como cualquier trabajador, ya cumpliste un año, pues te toca esto, ¿no? El suministro de alimentos y alojamientos cuando procede, ¿no? Digamos, no sé cómo se diga allá en Guadalajara, pero acá en la ciudad decimos trabajadoras del hogar de planta, Sí, ¿no? aquí también es de planta y justo eso te iba a preguntar. Yo tengo entendido que la ley sí las considera, ¿verdad? No, O sea, claro, sí claro. considera el trabajo del hogar de planta como algo que está dentro de la ley. Mira, tan lo considera que aquí están en las fracciones 1, 2 y 3, o sea, quiénes son, como les platicaba, ¿no? Aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora beneficio económico directo. Porque un ejemplo claro, digamos, para diferenciar, pues es una fonda, un restaurante. Pues ahí también alguien puede lavar, trapear, no sé, ¿no? Pero eso es un beneficio económico para la fonda, para que esté bien y para que vayan más clientes a comer. Entonces no es una trabajadora del hogar. O sea, la clave es que esto se da en el hogar, en los millones de hogares en el país, ¿no? ¿Y quiénes son? Incluso es la primera fracción. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan en el domicilio donde realicen sus actividades. La fracción 2 es personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio, es decir, de entrada por salida, ¿no? Y la fracción 3, personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y, evidentemente, siendo el caso, pues no residen en el domicilio. Entonces, contestando a tu pregunta, es la primera fracción. Claro que están incluidas las trabajadoras del hogar de planta. De planta. Bien. Pues te escuchamos y el tema es que es un empleo formal, Totalmente. o sea, como cualquier colaborador de cualquier empresa. De cualquier empresa, oficina, de servicios, de Sí. industria, de lo que sea, ¿no? El tema es complejo y por eso pues, apelamos, digamos, a esta deuda histórica, ¿no? De que tenemos los empleadores y el gobierno con estos trabajadores, pero es complicado en un país donde la informalidad es lo que prima, ¿no? De acuerdo al INEGI, pues básicamente 6 de cada 10 trabajadores en nuestro país trabajan en la informalidad, incluso dentro de la formalidad. Entonces sí es complicado ver esto como un trabajo de entrada, o sea, no es un apoyo y me la llevo de vacaciones, pero pues la cuida a mis hijos en la playa, ¿no? Pues eso no es un trabajo, ¿no? Digo, No, estas no no, son a ver, espérate. vacaciones, estas no son vacaciones, ¿no? Esas no son vacaciones. Exactamente, Exactamente. ¿no? Entonces, pues Oye, sí, Claudio, sí. Nosotros en este tiempo en Capacitadas, la verdad es escuchamos historias de los dos lados y justamente nosotros como, al igual que Hogar Justo Hogar, estamos en medio y estamos tratando siempre de conciliar.
Pero ahorita que hablas de la informalidad, del lado de las empleadas, vemos que no quieren entrarle ellas tampoco al tema de los contratos, porque entonces, pues tienen que cumplir una jornada, tienen que cumplir los días que se establece en el contrato, etcétera, ¿no? Entonces, decías, es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma de los dos lados, ¿no? Claro, no, por supuesto, tienes toda la razón. Y no solo en materia del contrato, sino en materia de seguridad social, ¿no? Eh, hemos escuchado casos, ¿no? De no, mejor no me pague la seguridad social y pues eso, Y mejor démelo en démelo, ¿no? efectivo. Démelo en efectivo. Sí, Pero sí. no, o sea, la experiencia es que esto, además de la formalización, como dices tú, realmente es en beneficio de ambas partes, ¿no? Porque cuántos casos no conocemos de que la persona trabajadora llega con su hijo de 3 años, 4 años, y ni puede hacer bien el trabajo, el niño puede estar en riesgo, y si tuviera seguridad social, el niño estaría en una guardería. Y así, Definitivamente. y así se Claudio, evitan yo riesgos, ¿no? quisiera, sí, yo quisiera que nos expliques justamente cuáles son los beneficios para mí como empleadora, porque esta plática está enfocada así. ¿Cuáles son los beneficios de yo, pues meterme a esta nueva dinámica? Y la Claro. segunda pregunta es, ¿y qué pasa si me resisto a hacerlo? Claro. Pues mira, beneficios concretos, pues son varios, ¿no? De entrada, como comentábamos, ¿no? La certeza, ¿no? De pues, precisamente de saber a qué estoy, digamos, obligado como empleador o empleadora, ¿no? A qué tengo yo derechos y obligaciones, ¿no? O simplemente accidentes de trabajo. También ese es un beneficio concreto. Yo no tengo que pagar porque haciendo algo se lastimó la mano, se cortó un dedo, ¿no? Eso me implica, digo, si soy un empleador responsable, pues implica que la tengo que llevar al doctor para que la cure y pues ya también ya dejó de trabajar temporalmente. Entonces, si no tiene seguridad, si tiene seguridad social, el accidente de trabajo lo cubre el seguro social y le da incapacidad a la persona trabajadora para que pueda, digamos, seguir recibiendo su incapacidad, que ahí se la da el IMSS, no se la tiene que dar el empleador, ¿no? Entonces, los accidentes de trabajo es como uno de los principales, ¿no? También, por ejemplo, casos de embarazo, ¿no? Que también pueden estar trabajando las personas trabajadoras del hogar embarazadas, ¿no? Entonces, cualquier situación ahí compleja que suceda, o simplemente hay casos, casi casi que están haciendo el hijo ahí en el hogar, ¿no? Entonces, pues eso implica gastos para la persona empleadora, gastos médicos, traslados de ambulancia. En cambio, si tienes seguro, pues te lo cubre el IMSS, te lo cubre el IMSS, todos esos gastos. Hablábamos de las guarderías, ese es otro beneficio concreto. ¿En qué me beneficia que tenga seguridad social? En que me puedo evitar un gran problema no teniéndolo y si existen menores en las casas, ¿no? Porque pues eso pasa. O sea, tenemos casos registrados de esa situación, ¿no? O sea, no hay manera, ¿no? Otro, por ejemplo, donde se implican las relaciones, pues uno trata de tener una relación laboral de mucho tiempo y eso implica que la persona trabajadora del hogar pueda tener un fondo de retiro, ¿no? Por ejemplo, ya después de ciertos años, como cualquier otro trabajador, pues tienes derecho al fondo de retiro para tu pensión. Entonces, precisamente la resolución de la Suprema Corte pues, deriva de un caso de una trabajadora, María Rosario, que trabajó 50 años en un hogar. Primero con una señora, luego con la hija, ¿no? En el mismo hogar, y le dieron las gracias. Obviamente ella se
digamos, se asesoró con un abogado laboral, iniciaron digamos, en la primera instancia, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y luego se amparan y sube hasta que llega al máximo tribunal, ¿no? Que es la Corte, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros incidimos en que cambiaran el sentido de la resolución, ¿no? Ahora sí que hablamos directamente con los ministros, porque la resolución decía, no, pues es que no tienen derecho porque están excluidas en la ley. No, pues sí, pero precisamente esa exclusión es discriminatoria de los derechos humanos fundamentales y el trabajo es un derecho humano fundamental. Entonces, se revirtió esa sentencia, salió con otro sentido, incluso con algo novedoso como decir, IMSS, tienes que hacer este plan piloto, 2 años, tienes que presentar informes al Congreso y tu Congreso tienes que expedir y reformar la ley de seguridad social. Entonces, pues es evitarse demandas también, ¿no? La formalización te evita también una posible demanda de una persona trabajadora del hogar, que diga que trabajó 1 año y la persona trabajadora del hogar argumenta que fueron 3 años. ¿Cómo lo vas a comprobar? Bueno, pues tienes un contrato con una fecha de inicio y, bueno, a partir de ese inicio, evidentemente ya existe una cronología en donde si fuera el caso de presentar una demanda laboral, pues es muy claro cuándo inició la relación laboral, ¿no? Por eso Claro. la formalización es otro de los beneficios, ¿no? Sí, déjame aquí hacerte una pregunta, porque una de las renuencias que nosotros hemos visto de los empleadores es justo lo que estás diciendo. No, es que si le doy contrato ahora me va a demandar, ¿no? Y es al Lo puede revés. hacer sin contrato, o sea, Claro, con o claro. sin contrato lo puede hacer, ¿no? Y Porque la y ley, la otra pregunta en cuanto al tiempo, pues mira, o sea, esto es nuevecito y vamos a pensar que yo tengo una colaboradora en la casa que tiene 2 años con nosotros o 3 años o 10. Pues no lo voy a hacer retroactivo, ¿o sí? O sea, la firma de ese contrato, pues es, digamos, el 8 de septiembre o el 7 de septiembre, o hay que hacerlo retroactivo a los 6 meses, 8 meses o la antigüedad que tenga la persona trabajando en la casa. bueno, esa es una excelente pregunta y evidentemente tiene que ser desde que inició su relación laboral, aunque no tuviese contrato. Pero eso me implicaría que le tengo que cubrir todas las cosas que no le cubrí por ley. Sí, diga, evidentemente, ¿no? O sea, es decir, si uno tiene una persona trabajadora del hogar trabajando de planta y lleva 2 años y no hay contrato, cuando lo tengan, pues implica que la relación laboral inició hace 2 años. Entonces, todos los cálculos de aguinaldo, de vacaciones, todo eso se tiene que hacer, digamos, de la mejor manera desde que inició la relación laboral. Porque la Ley Federal del Trabajo es totalmente pro trabajador, ¿no? A pesar de las reformas que existen y todo, siempre va a estar del lado del trabajador. Claro. Pues sí, Entonces, para eso existe, ¿no? Uh-huh. exactamente, ¿no? Entonces, por eso sí, pues sí, no puedo yo decir, sí, aquí está tu contrato y llevas 5 años y aquí está la firma, ¿no? El 7 de septiembre del 2021. No, Claro. eso no es justo. Oye, Claudio, pero asumiendo que tiene conmigo 5 años y sí, o sea, no tenía contrato porque no había una instancia que me forzara a hacerlo, pero sí le pagábamos su aguinaldo, sí tenía sus vacaciones. O sea, digamos Claro, que éramos unos empleadores, pues justos, medianamente dentro de lo moral, ¿no? O sea, exacto. que permitido. Se vale en el contrato poner, pues sí, la antigüedad son 5 años atrás, pero no se le debe aguinaldo, no se le deben vacaciones, Claro, claro, como Rocío. poner el balance, ¿no? De cómo estamos y estamos sin deudas a partir de aquí, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, aquí de lo que se trata es tener una relación justa, ¿no? Y como decía,
Otro de los beneficios, digamos, más generales, pues es una deuda histórica. Es una deuda histórica de evitar la discriminación, el maltrato, ¿no? Esta cuestión despectiva de cómo se les denomina, ¿no? Es un tema muy complejo de siglos, o sea, ni siquiera es porque vinieron los españoles hace 500 años, o sea, en la región de Mesoamérica, Sí, es básicamente la mitad del país y todo Centroamérica, existían todas estas discriminaciones de castas, de clases, entre ellos. O sea, esto no es nuevo, es un tema muy complejo, muy complejo en nuestro país. Precisamente estos temas se dan en la región de América Latina y en la región de Asia, ¿no? En donde están más, como que muy marcadas estas tradiciones milenarias, ¿no? De castas y de sociedades y de clases, ¿no? Entonces, pues sí, el reto es el cambio de paradigma, pero había que tener todas estas modificaciones legales, ¿no? Para ya poder, pues hacerlo de manera justa y ordenada, ¿no? El tema claro. de la seguridad Oye, social, Claudio, sí, sí. ¿Este contrato se tiene que registrar ante alguna institución, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, en algún lugar, o es un contrato entre particulares y tan tan? es un contrato entre particulares. Todavía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, está diseñando cómo va a ser, digamos, este registro, ¿no? De contratos. Aquí en la Ciudad de México nosotros trabajamos mucho con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la STIFE, en donde la propia Constitución de la Ciudad de México, que apenas tiene 4 años, ¿no? En la ciudad apenas tiene 4 años esa Constitución, se establece, ¿no? Que tiene que haber un registro, que tiene que haber capacitación, que, ¿no? Una serie de cosas. Pero a nivel federal todavía se está diseñando cómo van a implementar esto de que sea ya obligatorio, ¿no? Cuando son Y la, contratos colectivos de trabajo, que sí, también existen, ¿no? Es decir, eh, existe un sindicato nacional de trabajadoras y trabajadores del hogar. Es un sindicato, solo hay un sindicato al día de hoy, porque ya esa es sí, otra. sí, Ya, de acuerdo a las reformas de la Ley Federal del Trabajo y de rebote por otro instrumento internacional, que es el tratado, lo que era el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entre Estados Unidos, Canadá y México, ahora TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, se tuvo que reformar la ley laboral para que haya libertad de asociación, negociación colectiva, ¿no? Y evitar todas estas mañas y tradiciones de 80 años en nuestro país, ¿no? Entonces, claro. existe la posibilidad también de acercarse al sindicato y hacer un contrato con ellos en donde firman las tres partes, pero es un Sí, contrato privado, es decir, cuando uno trabaja en una empresa y es un contrato individual, pues se sí. tiene el registro en la empresa y tú te llevas tu copia. Ujú, No está la Secretaría del Trabajo yendo al restaurante o al despacho de abogados, arquitectos, ingenieros. A ver, no, o sea, pueden hacerlo eventualmente porque existe la inspección laboral, claro. pero ¿cómo van a hacer la inspección laboral en los hogares? Ese es otro gran tema pendiente. Claro, que es parte de lo que te iba a decir de esta pregunta que se quedó en la mesa. Bueno, ¿qué pasa si como empleador no quiero? O sea, no todo, me hace falta que me caigan algunos veintes y no quiero entrarle a este cambio de paradigma. Claro, pues mira, eventualmente cuando sea obligatoria la seguridad social, va a haber sanciones, básicamente. El IMSS es un órgano del Estado mexicano fiscalmente autónomo. Ahora sí que el SAT y el IMSS son fiscalmente autónomos y Pemex. Este, ¿Qué quiere decir? Que ellos emiten sanciones, ¿no? Cuando no se pagan las cuotas obrero-patronales, pues hay sanciones para el empleador. Entonces, aquí todavía no sabemos cómo, pero va a haber sanciones si no se le otorga seguridad social a la persona trabajadora del hogar. Ahora,
la persona empleadora no paga todo, sí, paga un porcentaje muy alto, pero también paga la persona trabajadora del hogar. O sea, es decir, cotizando un salario mínimo durante 30 días en una casa, pues más o menos son como cerca de 1,200 pesos. Pues la persona trabajadora paga 250 y, y la persona empleadora paga 950. Y el IMSS te ofrece los 5 seguros de riesgos de trabajo, de pensión por vejez, de fondo de retiro, de guarderías, incluso de velatorios, ¿no? Todo esto que ya platicamos, cuáles son los seguros que ofrece el IMSS, ¿no? Los 5 seguros. Entonces, por ese lado va a haber sanciones. Y por el lado del contrato, pues eso es lo que se tiene que, se está diseñando, que cómo va a ser esta inspección laboral y cómo va a ser esta parte del registro, ¿no? Digo, haciendo un símil con el outsourcing, ¿no? Con la subcontratación laboral, pues existe ya el REPSE, ¿no? El registro de prestadores de servicios especializados. Y pues ahorita las empresas están registrando digamos, estas empresas de subcontratación se están registrando ante la autoridad, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, como decíamos al principio de la charla, Rocío, el tema es cómo se va a implementar esto y cómo cambiar el paradigma de la sociedad, ¿no? Yo esperaría que en 2, 3 generaciones ya no tengamos que cuestionar si tiene derecho a aguinaldo o no, si tiene derecho a vacaciones o no. Absolutamente, O sea, ahorita por estamos en ese supuesto, trance, ¿no? En sí, ese tránsito. claro, Pero, claro. pero pues yo espero que los hijos de mis hijos ya no tengan que Que andar cuestionarse preguntando, esto, ¿no? ¿no? Oye, Que no ¿y tengan que por qué hacer un tiene el webinar derecho? para convencer. Exacto, Claro. ¿no? O sea, que ya... Oye, Claudio, tenemos dos preguntas que se entrelazan. Una es, ¿qué pasa si la colaboradora viene 2 o 3 veces a la semana conmigo? Y la otra es, ¿qué pasa si esta persona tiene varios empleadores? ¿Cómo se pagan las cuotas del Seguro Social? Sí, son también muy buenas preguntas. Aquí, en nuestra página, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hicimos justo antes de la pandemia, ¿no? Salió en diciembre. Ah, caray, eh, está temblando aquí, están sonando y sí se siente esto, ¿eh? Está temblando muy fuerte. Voy a tener pero durísimo. Voy a tener De acuerdo, que Claudio. retirarme. Resguárdate y si se puede, Sí, continuamos después. ok, gracias. Gracias. De las personas que están conectadas, quieren que abramos diálogo y... Así, violento. Oigan, me dice mi esposo que en 45 segundos se va a sentir aquí en Guadalajara Pero débil, el temblor. aquí débil. ¿En qué ciudad está Claudio? Está en Ciudad de México. El epicentro fue en Acapulco. El epicentro fue en Acapulco y sí tembló muy fuerte. Pero si no se pierde la señal y Claudio puede regresar, pues podremos continuar. Pero si alguien tiene alguna pregunta, experiencia, comentario que quiera compartir. Pues se supondría que en este momento se sentiría el temblor. ¿Algunas personas de Guadalajara sienten algo del temblor? No, yo no. Yo no, pero quiero aprovechar, Rocío, para Sí, Beba. felicitarte. Gracias. Soy Genoa Villaseñor y en verdad me parece que Yo sí lo estoy sintiendo, oscilando. Está oscilando aquí.
todavía. Gracias, Alma Rosa. Sí, aquí se están moviendo unas lámparas muy poquitito. Muy poquitito. Sí, Beba, Yo te ¿sabes qué escuchamos. quería preguntarle a Claudio? Sí, Que luego estas empleadas del hogar, a mí lo que me ha pasado es en mi experiencia, o sea, a lo mejor que es muy raro, pero bueno, a mí siempre me ha pasado en muchos años, que estas personas como que roban, hacen el robo hormigo, ¿no? Que todos los días llevan algo de la despensa, el jabón, ropa, o sea, cosas que como son de entrada por salida, o sea, cosas que ellas todos los días llevan, no sé, cualquier cosa. Entonces, yo normalmente lo que hago es que les digo, oye, mira, me doy cuenta que me está faltando esto o lo otro, o sea, pues para que ya no se lo lleven, ¿no? Y así. Pero pues muchas veces como que no les importa y siguen igual. Entonces, pues ya les digo, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, a lo mejor quieres tomar unos días o así para ver qué hacemos, porque pues ha estado faltando esto y así, y ya, pues las tengo que despedir, ¿no? Entonces, imagínate, si tienes un contrato, pues las tienes que liquidar, no es como que las puedas despedir. Y por otro lado, este, si el contrato va a tener como el salario mínimo, porque pues tú vas a tener que pagar seguro social y si le subes el sueldo que realmente le das, pues te va a salir carísimo el seguro social. Entonces, pues no sé, en mi caso yo no podría pagar a la empleada porque pues, no podría pagar el seguro social carísimo, o sea, no podría. Entonces tendría que poner en el contrato que gane el mínimo. O como, gracias, Ali. Muy buenas preguntas para Claudio, que ya se incorporó. ¿Todo bien, Claudio? Pues sí, estuvo fuerte. Ya tronaron ahí, ya sabes, los cables Sí, pero sí, estuvo considerablemente fuerte. Pero híjole. bueno, ya se tranquilizó y como yo como no escuchaba, ya Sí, cuando me dijeron que estaba temblando mi hijo, sí. pues ya se escuchaban las alarmas y ya todo el mundo salió, pero pues a mí la verdad es que no me espanta mucho Ah, así perfecto. esa Sí. situación, pero en el momento pues sí. Claro, claro. No, bueno, yo he estado en México cuando tiembla y se siente horrible, horrible. Sí, Oye, a ver Claudio, cómo te ¿alcanzaste a pones. escuchar las dos preguntas o comentarios que hizo Ali? Uno es qué pasa cuando la colaboradora pues tiene robo hormiga y tú decides despedirla, si la tienes que indemnizar. Y la otra, dice ella, pues que no podría pagarle el seguro social con el sueldo que tiene y entonces pues ella pensaría en registrarla con el sueldo mínimo. Pues mira, entiendo perfectamente las preguntas y las inquietudes, eh, pero volvemos a lo que hemos estado platicando toda esta hora. Es un trabajo formal, es un trabajo que se tiene que reconocer y digo, yo no sé la situación, digamos, familiar de Ali, ¿no? Pero si ella trabaja o si ella está casada o no casada, por ejemplo, pues yo creo que merece que tenga un contrato, ¿no? O sea, es decir, y se le paga la seguridad social, ¿no? O sea, si, si yo tengo empleados en mi despacho, pues les pago la seguridad social, o sea, no lo cuestiono. Es que ese es el tema. Y entiendo perfectamente que el robo hormiga y todo eso, pero apenas estamos empezando con esta situación de formalizarlo. Y simplemente no podemos discriminar. Pues es un trabajo digno, es un trabajo que se paga. O si esta persona u cualquier otra persona empleadora trabaja y tiene vacaciones y que le diga el jefe, no, pues no te voy a dar vacaciones porque pues, no quiero, ¿no? No, o peor la pongo, Claudio. Yo me voy a ir de vacaciones, la fuente empleadora, y tú no vas a venir a trabajar y no te lo voy a pagar porque yo me voy a ir de vacaciones, ¿no? Claro, Esa es una claro, o práctica sea, también muy común. exacto, ahorita en la pandemia también muchos casos, ¿no? Pero volvemos al principio, ¿no? Muchas personas empleadoras ni tienen seguridad social. Entonces, dicen, ¿cómo le voy a pagar seguridad social si ni siquiera yo tengo, ¿no? O sea, mejor yo le ahorro y le pongo ahí al IMSS para que me dé
seguridad social. O sea, sí, pero es que ese es el tema, la discriminación hacia las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Como siempre se ha visto como pues un apoyo o incluso cuasi esclavitud, pues sí, es difícil cambiar el paradigma, Claro. pero que Oye, se pongan en los zapatos, ¿no? En los sí, zapatos de los que participan y que viven en una familia, claro. que le dijeran, no, pues mi jefe no me dio vacaciones porque pues no quiso, ya trabajé yo todo el año como negro y pues no, amaneció de malas y no me dio vacaciones. Pues, o sea, es lo mismo, es Claro. lo mismo. Oye, Claudio, y para resolver esta pregunta muy puntual de cuando la tienes que despedir porque te robó y tienes elementos, Ah, bueno, ahí pues la tienes que evidentemente. indemnizar. No, de ninguna manera. Existen causales específicas para el despido, así como existen causales específicas para el despido injustificado. Ahí sí, con un despido injustificado, eso es muy importante, se tiene que hacer todo esto como cualquier trabajador. O sea, yo cumplí todas mis metas, entregué las cantidades, las ventas, y solo porque le caigo mal o porque soy mujer o porque soy hombre, me despidieron. Ah, pues tú tienes los elementos suficientes, comprobatorios, para decir, me está despidiendo de manera injustificada. Y entonces, pues ahí sí, los 3 meses, los 20 días, bla, bla, bla. Es que es como cualquier trabajador. Exacto, es que tienes que armar el expediente, cuando vas a despedir a alguien, pues tienes que armar las pruebas, ¿no? Y tener Claro. todos los pelos de la burra en la mano para poder despedir a alguien. Claro, Oye, ¿no? O sea, Claudio, sabemos de esta situación, ¿no? sí, Sabemos sí, así como también roban, pues así como también las ponen a trabajar de 5 a 12 de la noche. claro. Pues esto Oye, es un empleador injusto. nos preguntan si esto también aplica para los hombres y, por ejemplo, en el caso de un jardinero, si Totalmente. aplica igual. Total, absolutamente. De hecho, más del 30% de los asegurados ahorita son hombres. Aplica para el jardinero, para el chofer, bla, bla, bla. Para nanas, para cocineras, para todo el personal que está alrededor de una casa, ¿correcto? Exacto, de un hogar. De un hogar, sí. Sí, Tenemos por aquí otra pregunta. Dice, quedó la duda de las cuotas cuando son varios empleadores. Ah, y en ese momento sí. tembló. Esa es la segunda pregunta, ¿no? Sí. Ahí la persona trabajadora tiene que sacar un solo número de seguridad social. Digamos que ese es un elemento básico que tiene que sacar la persona trabajadora del hogar, y con ese número hace el cálculo con cada uno de sus empleadores, porque pues muchos trabajan lunes y miércoles con una empleadora y martes y jueves con otra, ¿no? Entonces, tiene que tener un solo número de seguridad social y con cada uno hacer su cálculo. Entonces, es que es lo mismo, volvemos a lo mismo. Pues sí, yo trabajo lunes y miércoles con Juan y martes y jueves con Pedro. Bueno, pues Pedro me tiene que pagar y Juan me tiene que pagar, ¿no? Sí. Son las 9 de la noche. No sé si quedan algunas preguntas más por contestarse. Y si no, yo le preguntaría, dice, el costo aproximadamente tiene, ¿qué costo aproximadamente tiene la cuota del IMSS con salario mínimo? ¿Tienes ese dato a la mano, Claudio? Pues mira, incluso aquí está la propia página del IMSS, donde no sé si, ahí la están viendo. El costo aproximado es como de cerca de 1,000 pesos, porque tienen que cotizar con el mínimo, ¿no? Que eso es otra, es como el outsourcing, ¿no? Es disfrazar algo y darle la vuelta a la ley, ¿no? Claro, Básicamente. sí, de acuerdo. O sea, si tú le estás pagando 280 pesos al mes, ¿como por qué vas a Al día, pagarle ¿no? 105, perdón, al 280 día? diarios, ajá, ¿Por qué vas a cotizar con 155? Eso claro, es una injusticia. claro.
Sí. Sí, nosotros lo que le Básicamente. decimos a las empleadoras cuando platicamos es que sí, una cosa es lo que te cuesta, pero el otro es su fondo de ahorro para su retiro, ¿no? O sea, su jubilación, su pensión, las semanas con las que estuvo cotizando y el salario con el que estuvo cotizando tienen que ver, ¿no? Claro. Aquí, Entonces, si ustedes sí. ven, estoy haciendo un ejercicio, ¿no? Aquí puedo poner algún nombre del trabajador, ¿no? No sé, Mónica Torres. ¿Cuántos días laboró? ¿No? Digamos alguien de entrada por salida. Digo, perdón, de planta, 30 días, con un salario de 254 pesos al día. Se calcula y ahí está. La cuota del trabajador es de 187 pesos y la cuota patronal de 1,369. Si hacemos este mismo ejercicio con un salario de 123 pesos, el salario debe ser mayor o igual que 148 pesos, punto 10. Entonces, ni siquiera ya te permite hacer el cálculo porque lo mínimo es 148 pesos. Y esto lo Claro. pueden ustedes consultar en la página del IMSS, www.ims.gov.mx. Sí, ya pusimos la liga. Perfecto. Hay otra pregunta que dice que si existen dos regímenes de empleadas domésticas. ¿Dos regímenes? No, no, no. O sea, es uno solo. Lo que existen son 3 modalidades de planta, de entrada por salida con un empleador y de entrada por salida con varios empleadores. Pero no, no, no. O sea, es un solo régimen establecido en la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo. Claudio, te agradezco muchísimo este tiempo y toda esta charla que nos das. Y yo te preguntaría, ¿con qué quieres cerrar? ¿Cuál es el mensaje final que quisieras dar a las personas que estamos aquí escuchándote? Pues sí, pues mira, básicamente es que se informen, ¿no? De los nuevos derechos y obligaciones para ambas partes, que cambien la forma de pensar en el sentido de que esto es un trabajo formal, de evitar la discriminación, el abuso, ¿no? De tener un diálogo franco. Cuando hablamos con las personas trabajadoras, eso también les pedimos. Dialoguen con las personas empleadoras, ¿no? Porque se necesita, para poder hacer incluso todo esto, pues se necesita el CURP, el domicilio, el salario mínimo de cotización, y Oye, los poder dar apellidos, los que muchas veces ni apellidos. siquiera lo sabemos, ¿no? La Sí, fecha de nacimiento. exacto. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Pues tiene que haber un diálogo. O sea, somos seres humanos y la Constitución nos protege y tenemos derechos fundamentales como mexicanos. Y en teoría, pues no debe de haber mexicanos de primera, segunda y tercera. Así de simple. Es un tema de justicia social básico. Sí, totalmente de acuerdo, Claudio. Muchísimas gracias. No, Y al bueno, contrario. ¿nos quieres dejar tus datos Sí, mira, para que te contacten? justo ahorita están viendo en pantalla nuestra página de Hogar Justo Hogar, que es www.org, www.hogarjustohogar.org, y ahí, dentro de tanta información, está un manual de buenas prácticas para empleadoras y empleadores justos, ¿no? Que es como lo básico. Y ustedes lo pueden descargar. Aquí descargan el manual y pueden ver todo lo que hay en este manual, que es básicamente todo el tema de los derechos, las obligaciones,
cómo dar de alta en el seguro social, bla, 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 y los contratos. Y en nuestras redes, pues nos pueden encontrar en www.hogarjustohogar.org y Twitter y Facebook Hogar Justo Hogar. Ya pusimos la liga de tu sitio también en el chat. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez y No, al estamos contrario. totalmente de acuerdo con Hogar Justo Hogar, que ya toca, ¿no? O sea, ya es momento de dar ese cambio de paradigma que tanto necesita este país, ¿no? Es correcto y pues yo estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad, Rocío, y todo el equipo de capacitadas y reconocer el gran trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias, Claudio. Pues buenas noches a todas las Buenas participantes. noches. Esperemos que todos se encuentren bien y sus familiares también con ese temblor. Y bueno, pues Sí, estamos gracias. a sus órdenes y en contacto para lo que necesiten con las dudas. En Capacitadas las podemos llevar de la mano para ayudarles con los contratos y con los trámites en el Seguro Social y con todo lo que necesiten para ponerse al día en este tema. Perfecto. Gracias y buenas noches. Hasta luego. No, pues estuvo fuerte.